Tenía apenas 16 años cuando empecé a notar algo extraño rondando a las mujeres de mi familia. Todo comenzó cuando estaba caminando hacia la casa de mi novio alrededor de las 12 a.m. Era una noche de luna nueva, así que no había mucha luz para guiarme por el camino. Utilizaba la tenue luz de mi teléfono para no tropezar con agujeros u obstáculos mientras pensaba en lo lejos que estaba la caminata. De repente, la noche se volvió silenciosa a mi alrededor y escuché un silbido fuerte y distintivo que venía desde mi lado derecho. Rápidamente dirigí mi luz en esa dirección general y ahí estaba. Una figura alta y delgada con ojos amarillo verdosos que reflejaban la luz de vuelta hacia mí. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí hacia la casa de mi novio. Abrí la ventana de un salto y entré sin pensarlo, preocupada de haber despertado a su padre. Mi novio Axel me preguntó por qué había hecho eso, y le expliqué lo sucedido. Él me dijo que me sentara mientras me traía un vaso de agua. Cuando se fue, escuché un bajo silbido de nuevo desde la ventana. Allí estaba esa cosa, mirándome fijamente con las manos contra el cristal, tratando de abrirlo. Axel regresó antes de que pudiera abrirlo, y la criatura se agachó rápidamente bajo la ventana antes de correr de vuelta al campo. A pesar de los eventos previos, tuve una agradable noche con Axel y lo hice caminar de regreso a mi auto. Luego, me dirigí rápidamente de vuelta a casa y olvidé este evento durante unas 3 semanas. El próximo encuentro comenzó cuando llevaba a mi amiga Patricia a casa de su novio antes de ir a casa de Axel. El viaje y el tiempo que pasé allí no tuvieron incidentes. Fue en el camino de regreso cuando lo vi de nuevo. Mientras conducía hacia la casa del novio de Patricia, llegué a un puente que cruzaba un arroyo seco y bajo. En ese puente vi algo. Parecía un ciervo muy extraño. Tenía patas y un cuello que parecían demasiado largos para su cuerpo, y parecía que el pobre no había comido en mucho tiempo. Su mandíbula no estaba en su lugar adecuado, colgando hacia abajo en su lado izquierdo. Sus ojos parecían sin vida y vacíos. Lo más extraño fue cómo reaccionó cuando me acerqué con el auto. Era un puente de un solo carril, bastante común en mi región de Oklahoma, así que no podía simplemente rodearlo, ya que probablemente chocaría con la barandilla del lado. Apagué las luces altas y me detuve por un momento, tratando de darle tiempo para que se alejara del puente por el lado opuesto. En respuesta, el ciervo simplemente se quedó allí mirando mi auto. Me quedé sentada, pensando en lo extraña que se veía esa pobre criatura, hasta que lo vi dar 2 pasos tambaleantes hacia mí. Al ver esto, toqué la bocina esperando que se alejara. Para mi sorpresa, saltó sobre la barandilla y cayó unos 5 metros hacia el arroyo seco. Cayó y se rompió lo que parecían ser sus 2 patas delanteras. Lo que hizo a continuación me horrorizó. Se levantó sobre sus 2 patas traseras y comenzó a avanzar hacia las sombras. Pisé el acelerador a fondo, conduciendo a 130 kilómetros por hora por caminos rurales, hasta llegar a la casa del novio de Patricia. La recogí y comenzamos a conducir de regreso a casa en silencio. Durante las siguientes semanas, cada vez que conducía hacia la casa de Axel por la noche, juraba que veía al mismo ciervo aquí y allá, a los lados de la carretera, mirándome fijamente todo el tiempo que pasaba. No hizo nada loco durante esas veces, hasta lo que sucedió más tarde. Debo mencionar aquí que el día antes de este próximo encuentro, le había contado a mi madre sobre lo que me estaba pasando. Ella dijo que había estado encontrándose con la misma criatura desde que tenía 15 años, y que había estado haciendo lo mismo que a mí. Luego le pregunté si había tenido algún encuentro reciente, y ella respondió que no, que parecían detenerse alrededor del momento en que cumplí los 15 años. Esa frase me hizo sentir escalofríos. Más tarde esa noche, envié un mensaje de texto a mi abuela materna, y ella dijo lo mismo. Había estado viendo a esta extraña criatura desde que cumplió 15 años, pero parecía detenerse cuando mi madre cumplió 15.
Esta criatura parecía haber estado acechando a mi lado materno durante generaciones, pero ni mi abuela ni mi madre habían sido contactadas tan intensamente como yo lo estaba haciendo. Ahora, pasando a los eventos de la siguiente noche, estaba conduciendo hacia la casa de Axel cuando vi a esa criatura de nuevo. En este punto, le había dado un nombre, ya que lo veía tan seguido y pensaba que así me asustaría menos, así que lo llamé Jared. Lo vi 4 veces en los últimos 20 minutos del viaje, y en la quinta vez lo vi de pie sobre sus patas traseras detrás de un letrero de la carretera. Traté de tomarle una foto para enviársela a Patricia y probar que lo que veía era real. Desafortunadamente, todo lo que mostraba era unos ojos amarillo verdosos apenas perceptibles. Aún así, envié la foto y ella dijo que podía ver algo allí. Me llamó y se quedó en línea conmigo hasta que llegué a casa de Axel. Durante ese tiempo, lo vi 3 veces más, cada vez más audaz que la anterior. Entré por el camino al estacionamiento de Axel esa noche, que era relativamente brillante debido a ser una noche de luna creciente. Llegué a su casa y entré por la ventana sin problemas, aparte de que todo estaba demasiado silencioso para mi gusto. Eran exactamente la 1:37 de la mañana cuando Axel fue al baño, dejándome sola en su habitación. Fue entonces cuando escuché la ventana, que había asegurado al entrar, empezar a temblar. A través de la rendija de las cortinas, vi esos ojos amarillo verdosos, y juro que en una voz que sonaba como la de mi amiga Patricia, me pidió que abriera la ventana. Esto continuó hasta que Axel regresó del baño, preguntándome qué era ese ruido. Le conté exactamente todo lo que había sucedido esa noche, e incluso le mostré la foto como prueba. Él estaba tan aterrorizado como yo. Estuvimos en guardia la mayor parte de la noche, hasta que llegó la hora de que me fuera, e incluso entonces me costó mucho persuadirme para salir por esa ventana. Aún con Axel caminándome hasta mi auto con su rifle de caza y un cuchillo Bowie que había escondido de su papá, llegamos a mi auto sin problemas. Me dio un beso de buenas noches y me quedé hasta que lo vi regresar adentro, cerrando la ventana. El viaje de regreso esa noche fue tranquilo y pacífico, sin otro avistamiento de Jared. Realmente no estoy segura de qué está pasando con toda esta situación, y estoy completamente abierta a cualquier consejo sobre cómo lidiar con esto. Tenía 20 años cuando estaba en mi último semestre de la universidad. Asistía a una universidad en la parte sureste de Dakota del Sur. Originalmente nací y crecí en el área metropolitana de St. Louis, en Missouri, a 8 horas de distancia de mi universidad. Durante mi tiempo en Dakota del Sur, conocí a muchas personas de diferentes orígenes y culturas, especialmente nativos americanos de la tribu Sioux. En muchas conversaciones nocturnas en la biblioteca, hablábamos sobre las mitologías de su cultura, como el Thunderbird y el Sasquatch. De niño, estaba obsesionado con investigar críptidos y ver programas como Monster Quest y Mountain Monsters. Sin embargo, a medida que crecía, empecé a descartar mis creencias pasadas y me volví más escéptico de las historias en las que creía en mi juventud. Cuando hablaba con mis compañeros de clase Sioux sobre su cultura y creencias, era más por curiosidad intelectual, tengo que admitir. Sin embargo, algunas de sus historias aparecían en mis pesadillas. Historias sobre seres que podían cambiar de forma y imitar a tus amigos y familiares. Eso era suficiente para aterrorizar a cualquiera, en mi opinión. En medio de mi último semestre escolar, mi novia rompió conmigo y, para ser honesto, había estado afectando mi salud mental y mis estudios. Ella fue mi primera relación seria, y la idea de estar solo ahora era algo con lo que nunca antes había tenido que lidiar en mi vida. Mis 2 amigos, compañeros de cuarto, Santiago y Luis, notaron esto, y al principio me dieron algo de espacio. Sin embargo, 2 días se convirtieron en 2 semanas y empezaron a preocuparse cada vez más por mí. Una noche, alrededor de las 10 p.m., estaba viendo televisión y tomando una bebida energética, cuando Santiago golpeó tan fuerte mi puerta que el líquido sabor, explosión estelar,
se derramó sobre la alfombra. Santiago abrió la puerta de par en par y con una sonrisa exclamó: «Vamos, hermano, vamos de casa». Santiago era un autoproclamado mujeriego de la costa oeste. Medía unos 198 centímetros de altura. Créanlo o no, tenía el cuerpo de un exjugador de línea ofensiva, lo cual tenía sentido porque así es como nos conocimos. Santiago, Luis y yo éramos todos exjugadores de línea ofensiva que venimos a jugar para la escuela a la que asistíamos en ese momento. Yo me había lesionado el año anterior y decidí dar por terminada mi carrera de fútbol americano. Santiago y Luis también renunciaron por razones personales en las que no voy a entrar aquí. Con el paso de los años, Santiago y yo pasamos de ser compañeros de equipo, renuentes a ser amigos cercanos. Luis estaba más cerca de Santiago que de mí, pero nos llevábamos bastante bien. Luis era de Nebraska, medía aproximadamente lo mismo que yo, 188 centímetros, y pesaba alrededor de 129 kilogramos de puro músculo. Era el chico de campo de nuestro trío, y no había momento en el que no lo vieras con tabaco de mascar en la boca o una cerveza barata en la mano. Sabía que Luis había ido de casa con Santiago antes, pero nunca fui del tipo de casa. Había estado demasiado ocupado cavilando en mi habitación últimamente como para reunir el valor para preguntar si podía acompañarlos. Miré a Santiago y le dije: «No sé, hermano, creo que voy a relajarme». Él me miró y respondió: «Paul, escucha, lo siento por tu ruptura, pero tienes que dejar de compadecerte de ti mismo. Sal de nuevo. Vamos, amigo, solo sal con nosotros». Las palabras de Santiago resonaron en mi mente por unos momentos. Miré hacia abajo, hacia el suelo manchado de bebida energética, por otro momento. Sabía que si decía que no, solo me torturaría el resto de la noche comiendo pizza barata de la gasolinera y mirando las redes sociales de mi ex. Así que volví a mirar a Santiago y dije: «¿Qué demonios? Vamos». Luis ya estaba sentado en el asiento del conductor de su camioneta cuando Santiago y yo cerramos la puerta de nuestra casa con llave y salimos. Luis bajó la ventanilla y gritó: «Dios mío, está vivo». Santiago se rió entre dientes y yo forcé una sonrisa. «Jaja, muy gracioso, Luis». Santiago saltó al asiento del pasajero de la camioneta y yo me quedé atrás. Junto a mí había un paquete de 30 latas de cerveza barata. Luis me pidió que le agarrara una, y así lo hice. Sé que no fue lo más inteligente que he hecho, pero durante las siguientes 2 horas, bebimos y condujimos por los caminos rurales de Dakota del Sur. Recorrimos senderos de tierra que parecían extenderse eternamente, rodeados por las interminables llanuras cubiertas de oscuridad. La única luz por millas eran los faros de la camioneta de Luis. En un momento del camino, Santiago y Luis se bajaron de la camioneta a una velocidad vertiginosa y los seguí de cerca. De repente, hubo un estruendo, y varios momentos después, Luis caminó hacia el borde de la carretera. Se agachó y recogió al mapache muerto, disparado por la cola, y se volvió hacia nosotros con una sonrisa tonta. Esto se repitió un par de veces más antes del incidente. En un momento dado, Luis nos miró a Santiago y a mí, y preguntó si necesitábamos ir al baño, momento en el que ambos levantamos las manos como si Luis fuera un maestro de escuela primaria. Rodó los ojos, y luego comenzó a reducir la velocidad de la camioneta hasta detenerse en medio del camino de tierra en el que estábamos. A la derecha de la camioneta había unos 20 metros de pasto, luego docenas de árboles más allá. Aparentemente se extendían más allá de lo que podíamos distinguir. A la izquierda de la camioneta estaban las interminables grandes llanuras. Todos salimos de la camioneta para hacer nuestras necesidades, ya que no había nadie cerca por kilómetros. Nos quedamos en el camino de tierra junto a la camioneta en marcha. Cuando terminé y me subí la cremallera de los pantalones, miré hacia la línea de árboles. Me sorprendí al ver 2 brillantes orbes amarillos en los árboles, a solo unos 20 metros de distancia. Pensando que la cerveza me había afectado, me froté los ojos con fuerza y los abrí de nuevo, pero los orbes amarillos seguían allí en los árboles.
Estaban a unos 10 metros de altura sobre el suelo. Pensando que había encontrado otro mapache, miré a Luis y le grité que viniera hacia aquí. Él caminó hacia mí y le conté lo que vi, y lo señalé. Luis miró hacia la línea de árboles y luego a mí, negando con la cabeza. Hermano, deberías revisarte los ojos. No hay nada allí. Miré de nuevo hacia la línea de árboles y tenía razón. Los orbes amarillos habían desaparecido. Pensando que debía haber sido el efecto del alcohol, me encogí de hombros y me di la vuelta para caminar de regreso a la camioneta. Cuando me volví, escuché movimientos desde los árboles donde acababa de mirar. De repente, ¡boom! Sentí temblar el suelo como si algo hubiera caído del árbol que estábamos mirando. Me volví para mirar los árboles de nuevo y vi esos mismos orbes amarillos varios pies más abajo de donde estaban antes. Ahora estaban a unos 8 o 9 pies del suelo. Forcé la vista para ver si podía distinguir más detalles, pero solo veía oscuridad excepto por esos orbes amarillos que sabía que eran ojos. No podía moverme, estaba tan asustado. Había visto 1.000.000 de veces en películas y programas de televisión donde los personajes quedan paralizados por el miedo, pero esa expresión no hacía justicia a lo que sentía en ese momento. Tenía que recordarme a mí mismo que incluso respirara. Podía escuchar mi propio corazón latiendo cada vez más rápido a medida que pasaba el tiempo. No me atreví a mirar hacia atrás para ver a Santiago y Luis, temiendo que apartar la mirada de esta criatura hiciera que se abalanzara sobre mí y me destruyera. Entonces sentí una mano en mi hombro y casi saltó de mi propio cuerpo. Era Luis, calmada pero firmemente diciendo: «Tenemos que correr hacia la camioneta, si no, vamos a morir». Asentí con la cabeza y en el conteo de 3 dijo: 1, 2. Luis nunca llegó al 3 porque tan pronto como dijo 2, escuchamos el sonido más aterrador y horrible que podría haber imaginado, proveniente de la figura envuelta en la oscuridad. Era como si el odio y el peligro se derramaran en forma de rugido. El sonido era agudo, pero de alguna manera también profundo al mismo tiempo. Lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, tenía que tener pulmones increíblemente grandes. Sintiendo que la lógica y el shock regresaban a mi cuerpo, Luis y yo nos volvimos y corrimos hacia la camioneta. Podía escuchar la respiración fuerte y los pasos que se acercaban a nosotros. Concentré toda mi energía en correr más rápido de lo que jamás había corrido. Básicamente, me lancé de cabeza hacia la parte trasera de la camioneta, mientras Luis saltaba al asiento del conductor, poniendo la camioneta en marcha y pisando el acelerador mientras avanzábamos. Miré hacia atrás, hacia el polvo que la camioneta había levantado, y todo lo que vi en esa inmensa oscuridad fueron los 2 ojos brillantes. Nos estaban mirando mientras nos alejábamos a toda velocidad de regreso a nuestro apartamento. Eventualmente, Luis se detuvo en nuestro camino de entrada, y los 3 salimos de la camioneta tan rápido como pudimos. Saqué las llaves y casi nos caímos todos en la sala de estar cuando abrí la puerta principal. Una vez que nos calmamos y empezamos a tomar un poco de café que Santiago había preparado, empezamos a contarnos nuestras respectivas versiones de lo que habíamos visto. Santiago solo había escuchado el rugido, no mucho más. Mientras contaba mi historia, Santiago me miraba perplejo. Sin embargo, Luis me respaldaba diciendo que habían visto lo mismo que yo. Una vez que escucharon el gran estruendo del árbol, aturdidos, confundidos y exhaustos por la noche, todos nos quedamos dormidos poco después. Por la mañana me desperté con un ligero dolor de cabeza y caminé hacia la cocina. Luis ya estaba allí desayunando. Agarré una barra de proteínas y comencé a masticar en silencio con él. Finalmente, lo miré y le pregunté: «Luis, ¿qué demonios fue eso?». Él dejó de comer y me miró con una expresión que decía que había visto cosas como esa antes. Bueno, no lo sé. Todo lo que sé es que no era humano y no era como nada que haya cazado. Después de graduarme, me mudé de regreso al área de Saint Louis. Con el paso de los años,
Perdí contacto con Luis y Santiago. Lo último que supe es que Santiago volvió a la costa oeste y Luis regresó a Nebraska. Ahora tengo 25 años, estoy comprometido y tengo un trabajo bastante bueno en aplicación de la ley. La mayoría de los días han sido buenos, pero de vez en cuando estoy conduciendo solo por la noche, pienso en el encuentro que tuve hace tantos años y doy gracias a las estrellas por haber escapado con vida. A lo largo de los años, comencé a investigar sobre otros críptidos, como lo hacía cuando era niño. Solo puedo reducirlo a tal vez Bigfoot, o posiblemente un skinwalker. De cualquier manera, esos ojos permanecerán en mi alma mientras viva. Querido señor criatura en Dakota del Sur, espero no volver a encontrarme contigo. Mi primo Joaquín, de Florida, tenía una casa durante la universidad en la que pasé algún tiempo cuando estaba moviendo cosas a una casa más cercana para poder viajar al campus una vez que comenzara el semestre. Él me pidió que cuidara la propiedad todas las noches porque decía que había algo allí afuera. Realmente no le creí, pero él tampoco era mentiroso, así que no estaba seguro de qué pensar o esperar. Supuse que si él estaba tan asustado, podría ser peligroso. Resulta que tenía razón. Una noche, mientras usaba una linterna para revisar el patio trasero, vi algo extraño parado cerca del borde del bosque. Era alto, de un color blanco azulado, y probablemente estaba a unos 100 metros de distancia. Dejé caer la linterna para ver si era solo un reflejo, pero seguía allí. Me di la vuelta lentamente y volví adentro para contarle a Joaquín lo que vi. Él dijo que también había visto lo mismo, y que era eso lo que necesitaba que vigilara. Cuando le pregunté qué era, me dijo que nunca se acercaba lo suficiente como para poder verlo mejor. Era como si quisiera ser visto, pero no demasiado cerca. Sugerí que podría ser un espíritu maligno, pero él sacudió la cabeza diciéndome que no podía ser porque nunca hacía ruido. La siguiente noche estaba durmiendo cuando de repente escuché a 4 perros ladrando y aullando. Tanto Joaquín como yo saltamos de nuestras camas, casi chocando en el pasillo, pero logramos detenernos a tiempo para evitar un choque. Luego corrimos afuera y ambos nos quedamos helados y con la boca abierta. Su patio trasero ahora tenía 3 criaturas brillantes, que eran como la que Joaquín y yo habíamos visto antes. Él solo miraba, y yo hice un pequeño sonido ahogado. Estábamos simplemente aterrados. Los ladridos de repente cesaron y esas criaturas se deslizaron. Sí, se deslizaron de regreso hacia los árboles, desapareciendo. Joaquín estuvo en silencio durante unos minutos y luego me preguntó qué pensaba. Solo sacudí la cabeza y realmente no pude responder. Después de que Joaquín se mudó, pasé un día más en la casa. Mientras cocinaba la cena, escuché un sonido afuera y me asomé. El patio trasero estaba vacío excepto por una figura pálida, blanquecina y azulada que estaba dando vueltas. Apagué el horno, salí corriendo por la puerta principal, subí a mi coche y salí disparado de allí. Todavía no tengo idea de qué era, pero alguna especie de skinwalker parece la explicación más probable. Pero ¿por qué vi 3 en una noche y una en la otra? ¿Y qué estaba haciendo esa última allí durante el día? Lo que te voy a contar es uno de los encuentros más espeluznantes que he tenido en toda mi vida. Estábamos acampando con 2 amigos, Mauricio y Carlos, por un par de noches para nuestro viaje de caza de patos en el lago Walker en noviembre de 2017. En ese entonces, ninguno éramos muy experimentados en la zona, y era la primera vez que íbamos juntos a cazar en el lago Walker. El único algo familiarizado con el lugar era Carlos, quien había cazado antes al norte del río Walker para pequeños animales como conejos y coyotes. Todos estábamos bien equipados con nuestro equipo de caza, 3 tiendas de campaña y comida. El primer incidente ocurrió alrededor de las 4 a.m. en la primera mañana. Creo que era un sábado. Fui el primero en despertar y decidí salir de mi tienda para ir a orinar. Caminé hacia unos arbustos cercanos y frente a mí estaba el lago.
Todavía estaba muy oscuro y el sol no saldría por horas. Mientras estaba haciendo mis necesidades, miré a mi alrededor para ver lo que podía en la oscuridad. A unos 70 metros a mi izquierda, cerca de la orilla, pude distinguir una figura. Estaba encorvada, mirando hacia el suelo frente al agua. Casi terminando, me apresuré a subirme los pantalones y corrí de regreso a las tiendas para alertar a los otros chicos de la posible presencia de otro cazador en la zona. Desperté a Mauricio de su sueño, pero Carlos estaba profundamente dormido. Le conté a Mauricio sobre la figura que vi y los dos miramos hacia los arbustos. Vimos la figura de nuevo, esta vez de pie, completamente recta. No podíamos decir si nos miraba o si miraba el lago. Todavía estaba demasiado oscuro. Tan pronto como Carlos se despertó y empezó a caminar hacia nosotros, la figura se puso a 4 patas y comenzó a moverse entre los arbustos, acercándose a nosotros. Mauricio y yo nos agachamos y empezamos a susurrarle a Carlos que hiciera lo mismo. No estábamos seguros de qué decirle, pero Carlos simplemente siguió caminando hacia nosotros, ruidoso y confundido. Luego miró hacia donde señalábamos y, según lo que Carlos me contó más tarde después del viaje, aparentemente vio una figura con una cara muy deformada y desnutrida, nada como un oso o coyote. Carlos no dijo una palabra. En cambio, corrió de regreso al camión dejándonos atrás. Eso nos dejó a Mauricio y a mí en una situación incómoda porque Carlos nos llevaba ventaja y esta criatura aún se acercaba. Peor aún, ver lo asustado que había estado Carlos nos paralizó. Nos quedamos en nuestra posición, esperando y escuchando. Unos minutos después, comenzamos a escuchar pasos pesados y firmes. Debían estar a unos 30 metros de nosotros, caminando hacia el campamento. Mauricio y yo empezamos a movernos lentamente detrás de los arbustos, enfrentando a la criatura para que no nos viera. Asomé la cabeza alrededor de los arbustos para echar un vistazo y allí estaba. Un perro o venado muy peludo y grande, de espaldas a nosotros, mirando nuestro campamento. Mauricio casi nos delató empezando a susurrar groserías, pero lo callé rápidamente. Miré a la cosa durante bastante tiempo, esperando que se fuera. De repente la criatura se puso de pie y corrió tan rápido como un coyote de vuelta hacia el lago. Mauricio y yo simplemente nos quedamos allí, lo que pareció horas, demasiado asustados para movernos. Esperamos hasta que salió el sol. Pasamos un día de caza hasta que decidimos cancelar nuestro viaje temprano debido a los eventos que habían ocurrido. Ninguno de nosotros realmente pudo concentrarse en la caza. Creo que nuestro pequeño grupo estaba demasiado asustado. De hecho, Carlos ya no quería cazar en absoluto. Hasta el día de hoy, Carlos todavía tiene momentos en los que se asusta por las cosas más pequeñas, lo cual atribuye a la cara que vio en esa criatura. Sea lo que sea, fue lo suficientemente malo como para ponerlo en alerta durante mucho tiempo. No hemos vuelto a esos terrenos de caza desde entonces, ya que creemos que están reclamados por esa cosa. Últimamente, mi hermanito y yo hemos sido aterrorizados por una extraña criatura. Todo comenzó hace unos 10 meses, cuando escuchamos ruidos extraños provenientes del patio trasero. En esa ocasión, estábamos sacando a pasear al perro. Por supuesto, yo llevaba conmigo una pistola de balines y mi hermano también. Nos ayuda a sentirnos seguros. Mientras esperábamos a que nuestro perro terminara, mantuvimos una buena vista en el bambú cercano. Hace unas semanas, mi madre reportó unos ruidos extraños que provenían de allí. Estábamos llegando al final del verano, y mi hermano y yo nos habíamos estado quedando despiertos hasta tarde esa noche, jugando al Call of Duty. Debió ser alrededor de las 4 a.m., creo. De repente, la noche fue interrumpida por este sonido estridente y violento. Miré a mi hermano y le dije, ¿escuchaste eso, verdad? Sí, respondió. Regresamos rápidamente a casa y esa noche dormimos por turnos, manteniendo nuestras pistolas de balines a nuestro lado. La siguiente noche pudimos ver a esta criatura.
Mi hermano y yo estábamos viendo Rick y Morty, cuando en algún momento mi hermano se levantó y miró por la ventana. No estoy seguro por qué lo hizo, pero allí estaba. Supuestamente vio dos patas traseras grandes de una criatura similar a un lobo. Al principio no le creí, así que fui a ver por mí mismo. Cuando lo vi, me quedé paralizado. En mi mente estaba gritando, pero ambos nos quedamos mirándonos, sabiendo lo suficiente de que lo que estábamos viendo era real y perturbador. Poco después, las patas se alejaron y la vegetación ocultó el resto de su cuerpo, así que nunca logramos ver bien el resto. Pero sabíamos que lo que fuera, era grande. Mi hermano y yo no podíamos evitar creer que tal vez era un skinwalker. Creemos en muchas cosas paranormales y somos nativos, personas muy espirituales. Más tarde nos enteramos, según un técnico, de que nuestra casa había estado abandonada durante mucho tiempo, y las personas que inicialmente la abandonaron habían dejado aquí a sus mascotas para que murieran. Incluso nuestra abuela, una escéptica firme, cree que algo anda mal con el bambú aquí. Nuestra experiencia más reciente ocurrió cuando estábamos una vez más paseando a los perros. Teníamos un nuevo cachorro, un pequeño y resistente pastor alemán. Salimos afuera y tuve que descargar mi pistola, pero no pude sacar la bala del perno, así que opté por simplemente disparar. Apunté y disparé hacia los arbustos cercanos. En el momento en que lo hice, un aullido increíblemente fuerte y antinatural surgió de los arbustos. Gritamos y corrimos tan rápido, golpeando la puerta al cerrarla una vez que entramos de nuevo. Corrimos hacia la habitación de mamá, agarrando una de las armas reales. Luego llamamos a mamá en pánico, diciéndole que algo estaba afuera y que viniera a casa. Pero no pudo porque estaba en una cita, y realmente no creía que un skinwalker estuviera justo afuera. Cuando colgué, agarré un poco de salvia y comencé a ahumar la casa. Mi hermano puso sal en todas las ventanas y puertas. Luego agarramos un poco de ceniza blanca por si necesitábamos matar a esta cosa antes de que nos matara a nosotros. Finalmente, cuando mamá regresó a casa, nos encontró muertos de miedo con un arma. Nos regañó y guardó el arma mientras le explicaba que necesitábamos un AR-15 real para hacer el trabajo. Pero de nuevo, no creyó que tuviéramos un skinwalker. Pronto nos mudaríamos de ese lugar, pero sin importar qué, nunca olvidaré ese grito porque sonaba como algo que escucharías desde las profundidades del infierno.